Dice el tema de este estudio: se exige la responsabilidad moral. Los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. Amén. Y yo diría que somos responsables de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. En todo momento. Amén. Gloria a Dios. Yes. Así que este es el tema que tenemos para hoy. El versículo clave de este tema: no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Yo quiero que uno de ustedes, no sé, cualquiera de ustedes, me diga qué usted entiende por soberano, soberanía. ¿Qué le llega a la mente, a la cabeza, cuando usted ve esa palabra? La máxima autoridad. Máxima autoridad. ¿Puede seguir? Ese era que tú quieres decir algo más, ¿o no? Exacto, como Rey de Reyes, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Señor de señores. Señor de señores. Que está por encima de todo. Yes. ¿Alguien más? Soberanía. Creo que aquí. Dios absoluto. Ella lo dijo todo. Yes. Dios absoluto. Lo que Él dice soy, independientemente de la lógica que como humanos nosotros le veamos a lo que Él decida. Así es, hermanos. Cuando hablamos de soberanía, como decía la hermana Miriam, Rey de Reyes, significa que no hay un rey por encima de él. Y una persona, por ejemplo, un estado soberano o un país soberano, que se dice mucho aquí. República Dominicana es un país soberano. ¿Qué quiere decir? Que no somos colonia de ningún otro país, que no hay una autoridad que nos rija a nosotros como país, sino que hay una independencia, que quien nos rige como presidente es el quien tiene la autoridad de delegar las funciones, y que no hay un país que nos ordene cosas, como por ejemplo Puerto Rico es un estado, vamos a decir, es un país, pero está políticamente anexado a Estados Unidos, también Jamaica y muchos otros países que no son soberanos como nuestro país. Entonces, Albieli tenía algo que decir. Que somos un país que no está por encima de nosotros. Amén, exactamente. Tenemos nuestra propia constitución, podemos legislar nuestras propias leyes y no tenemos que someternos a ningún otro país o potencia extranjera. Entonces, un Dios soberano es un Dios que toma sus propias decisiones. Yes. Y que usted puede pensar lo que le dé su gana, pero la soberanía de Dios lo hace tomar las decisiones que él entiendan que son las correctas. Entonces, Amy, ¿qué tú tienes que decir? Ezequiel capítulo 3. Vamos a empezar ahí. Entonces, no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Está hablando con las personas que están lejos del Señor. Oh. Entonces, tenemos aquí como introducción: el creyente necesita visión espiritual para poder dar advertencias oportunas a quienes nos rodean y que desconocen los peligros espirituales inminentes. La pregunta es: ¿hablaremos y trataremos de llegar a otros o nos quedaremos callados? Y nos conformaremos con que nuestro propio sentido de seguridad al caminar con Dios. Dios inculcó a Ezequiel su responsabilidad de advertir a las personas cuando éstas se acercaban al desastre espiritual a través de su comportamiento. Esto también se aplica a nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta, con respecto a la introducción, que la forma en la que nosotros llevamos el mensaje es muy importante.
creo que es un principio de homilética también. La forma en la que usted predica va a depender del lugar, del público, de la situación en la que se encuentren al momento de predicar. Como decía anteriormente, en este residencial hay unas normas que impuso obviamente el dueño de toda esta localidad, y que la iglesia, conociendo esas normas, debe tener ideas o formas efectivas de predicar el evangelio sin romper ninguna de las normas que tenemos. No es lo mismo predicar aquí que predicar en otro sitio donde tal vez no tienen las mismas normativas. Nosotros tuvimos una campaña aquí, tuvimos que terminar todos los días a las 9 en punto, porque hay normas. Pero en otro sitio pudimos haber terminado muchísimo más tarde, porque tal vez no tienen las mismas normas que este lugar. Entonces, cuando yo voy a predicar el evangelio, tengo que saber a qué público me dirijo, tengo que saber en qué situación estoy predicando, porque yo no puedo venir aquí y dar una campaña que dure hasta las 11 de la noche si está prohibido. Del mismo modo, si yo, por ejemplo, viajo a otro país a predicar el evangelio, lamentablemente no puedo poner los mismos ejemplos que pongo aquí, porque la jerga de aquí, vamos a decir, de este país, no es la misma que la de otros lugares. Entonces, hay ejemplos que uno pone que yo sé que todos lo van a entender porque son dominicanos, pero que en otros sitios no me van a entender nada cuando yo lo ponga, y todo eso es importante. Entonces, por eso es que el punto 1 dice que debemos de tener visión espiritual para dar advertencias oportunas a quienes nos rodean, y que desconocen los peligros espirituales inminentes. Y el pueblo de Israel no es la excepción. Eran personas que entendían que no estaban en ningún peligro, porque sus jefes, sus sabios, le decían que ellos no estaban en ningún peligro, que no les iba a pasar nada. Y Ezequiel tuvo que buscar la forma de cómo predicar el evangelio y que le hagan caso, aunque ya Dios le había dicho que no le iban a hacer caso. Entonces, vamos a leer el capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. Gloria. Sí, hermana Rosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Amén. Entonces, dice que al cabo de 7 días vino palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces, ¿qué usted entiende por atalaya? ¿Qué es un atalaya? Entiendo para cubrir, para sostener, agarrar, algo así. Cuidador. Vigilante. Un vigilante. Exacto. Un vigilante es un sinónimo muy bueno. Hay otra persona que quiera decir ¿qué es un atalaya? En realidad es un vigilante. Un que vigilante. está en atención para, por ejemplo, en las películas, los pueblos que tenían sus enemigos y que estaban como cercados, siempre tenían a alguien como una casita más arriba, yo lo digo así. Una torre. Ajá, para ver cuándo llegara el enemigo y anunciarle al pueblo. Entonces ese es un atalaya. Yes. Si realmente Ya no- de aquí, no diría que es una atalaya porque yo lo Claro. Pero con la peculiaridad de que el atalaya tenía que estar en un lugar alto, porque no me iba a decir Ok. el enemigo está ahí cuando ya Cuando yo estaba cerca. sino que con mucha distancia, con antelación, que pudiera anunciar, como dijo la hermana Elsa, en la película vemos que se hacía por lo menos el llamado de atención
los hombres en atención, mujeres y niños a los sitios, a protegerse, a cuidar, o sea, ya realmente las personas sabían cuando se anunciaba, cuando daba el atalaya la voz, tocaba el cuerno, la tambora, lo que fuera, o sea, ya cada quien sabía qué posición iba a tomar realmente, no era como correr de favorito, ya viene, no, sino que ya había un plan, eso se ponía el atalaya, o sea, no era como que cualquiera lo vio y me va a decir qué está pasando, no, había algo, bueno, o sea, lo que quiero decir es que se ponía la atalaya, pero era porque ya había un plan. Claro, había un plan de organización dependiendo de la situación. Todo el pueblo, todo el mundo estaba en atención, cada quien sabía lo que iba a hacer. Por eso que no hace falta un guardia, eso se puede decir que era una atalaya, porque ellos sí lo usan. Tanto en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea y en el Ejército. Miren. Y puedo decir que nosotros somos atalaya. Claro. Porque nosotros anunciamos el Evangelio y bueno, sabemos que el Señor a través de nosotros, el Señor nos tiene a nosotros para advertir al pueblo de que se abstenga de no perder su alma, el peligro que se avecina. de perder su alma. Entonces miren, los testigos de Jehová tienen un material que se llama el atalaya, referente a eso mismo que estamos hablando ahora. Su sede central en Estados Unidos se llama Watchtower, que significa torre de vigilancia, que es donde sube la atalaya para, como decía la hermana Ingrid, sube alto para ver el peligro a tiempo, para ver el ejército enemigo cuando se acercaba bien lejos. Entonces, su sede se llama Watchtower porque es una torre, bueno, figuradamente, es una torre donde hay personas que fungen como atalayas y que más o menos están preparadas con una visión profética para poder determinar cuándo es el fin de los tiempos, que era la parte que quería llegar. Allá se encuentran personas estudiando los tiempos, la política del mundo completo, las guerras y todo eso, para poder darle a la comunidad una fecha exacta de cuándo sería el tiempo el fin de los tiempos. Entonces, de ahí sale también el material que se llama el atalaya, que es como una guía bíblica para que los testigos de Jehová puedan leer la palabra y tener más o menos la interpretación de lo que quiere decir el texto, para que se entienda. Entonces, toda esa comunidad religiosa de los testigos de Jehová tienen como punto central una torre de vigilancia y como material principal una alusión a lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, que es un atalaya. Entonces, el hermano Carlos tiene algo que decir. Que no todo el mundo podría llamarse atalaya, o sea, no todos estaban preparados para ser una atalaya. Un atalaya tenía que tener un conocimiento pleno de la visión, o sea, de lo que veía, que más o menos qué cantidad de personas podían aproximarse y podían ser de peligro para la ciudad. Porque cuando él va a dar el anuncio, él puede decir, hay como 10.000 o 15.000 o 10.000 soldados, o sea que él tenía esa preparación para poder ver incluso a qué distancia estaban y cuánto tiempo iban a durar para llegar a tal sitio. O sea, una persona preparada en muchos ámbitos para poder ser una persona anunciante de peligro sobre la nación. O sea, no era cualquier persona, al igual que nosotros, que somos atalayas, estamos para anunciar, para llevar el conocimiento, para traer claridad en la oscuridad, y para eso necesitamos el conocimiento de la palabra. La preparación. Porque si no hay un conocimiento de la palabra, entonces usted no va a ser un buen atalaya. Van a ser como Carlos Russell, que era uno de los fundadores de la iglesia de los testigos de Jehová, y el profesor Rutherford. Pusieron muchísimas fechas de la venida de Jesucristo y dieron muchísimas malas informaciones, de tal manera que a mucha gente le hicieron vender sus casas y muchísimas cosas y hacer muchísimo desastre con las malas informaciones que tenían. Así es.
Adventista. No, Testigo de Jehová. También. Sí, porque ahí en el... Los testigos de Jehová llegaron a... Carlos Rutherford llegó a vender la semilla milagrosa. ¿Cómo así? Semilla, no semilla, porque la cosa era que ellos tenían que tratar de aumentar el programa religioso que ellos tenían y se inventaban muchísimas cosas. Sí. Ellos dijeron que esto venía en el 1814. Oye, en el 1814 dijeron ellos que venían de Jesucristo. Sí. Y no vino. Obvio. O sea que ellos pusieron una feria de decir, pero todo eso se pudo la Rutherford y Carlos Rutherford, porque eran entonces dieron más información y eso conllevó a que mucha gente hiciera cosas que no debieron hacer. Aseguró que había vendido, pero que el pueblo no lo había visto. Claro, pueden perder. Recuerdo que una vez salió un comunicado porque se le criticó mucho lo de la fecha sin cumplirse y salió un comunicado de un famoso proverbio que dice que el hombre va de tropiezo en tropiezo hasta llegar al camino de la perfección. Es más o menos así que dice el proverbio, no lo recuerdo muy bien. Entonces ellos argumentaban que tal vez la fecha no se habían cumplido, pero que llegaría el tiempo en el que la visión profética de esos atalayas ahí en la torre iba a ser o iba a llegar a la perfección y se iba a cumplir. Entonces todo esto es importante saberlo, porque todo lo que están ahí son figuradamente atalayas y su sede principal se llama así torre de vigilancia o torre de la atalaya, porque de ahí salen no solamente los materiales proféticos, sino también las fechas, las famosas fechas de la venida del Mesías. Ahora, mire, Pablo hizo una alusión de lo que era lo bueno y lo malo. Él hablaba de escoger lo bueno, de echar lo malo y esas cosas. Hay algo que nosotros tenemos que imitar de ellos. Porque aunque tengan algo buenas cosas, tienen una cosa bien buena. Lo que ellos hablan en Puerto Rico, sí, todo igual. No hay contradicción en lo que dicen. Todos dicen lo mismo. O sea, se han fundamentado con una creencia, y todos dicen lo mismo igual, a diferencia de nosotros. Sí. Que aquí mismo, nada más en este grupo que estamos aquí, pueden surgir 30.000 ideas. Nada más en esta plaza hay 3 iglesias. Imagínense. Sin embargo, ellos mantienen esa doctrina, esa cosa, que es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir, no seguirlo a ellos, sino seguir esa parte, seguir esa unidad que tienen como comunidad. Cuando hay una congregación al año en un país, o en otros países, y es todo al mismo tiempo. O sea que es una iglesia bien organizada en ese sentido, que es la iglesia que Cristo está llamando, que se organice. No, y que obviamente esa diversidad teológica que hay en nuestros movimientos es exactamente porque hay una libertad religiosa con respecto a nuestro país, que cualquiera puede fundar un movimiento sin pagar ningún impuesto y se hizo otra religión, pero no es lo mismo con esas comunidades religiosas. Pastora, hace unos años siempre se levantaron los falsos profetas, pero yo voy a hacer la historia de uno, no recuerdo si fue final de los 60 o comienzo de los 70, pero se levantó. Ese era un ministro muy conocido, un buen orador, y se levantó con una enseñanza un poquito rara, la 11ª hora. Y, wow. Sí, la 11ª hora dice que ya estaban hablando de cosas de 50 años.
Y ahí comienza él a hablar de su 10ª ley. Esa no tenía más que un mensaje profético. Pero luego termina con otro mensaje, cruzando el Jordán. El cruzando el Jordán le enseñaba a él que no todo lo que estaba no era, y que había que cruzar el Jordán. Es decir, que había que arrepentirse. Porque lo que están no son. Entonces se le reclamó que está volviendo un mensaje atrás. Entonces él nunca quiso, y ahí comenzó con una llamada. Lo que hicieron la mayoría de estos hijos se levantaron proféticos, poniendo fecha. Para la venida del Mesías. Yo me acuerdo que ese era un mes de julio, esperaban a Cristo. Y mucha gente sigue estos movimientos religiosos. Esperaban a Cristo, ¿Qué es? Que lo que se lo consigue inmediatamente, fulano, tú no puedes, y pásame ese credencial y vete de aquí. Ese yo siempre es un grupito. Sí, claro, siempre se llevan. Ese es el famoso, porque yo no le sé decir nada de él, porque yo creo que ese movimiento se cayó. Pero se levantan a cada rato. Usted sabe que para esta, en la cuarentena, se levantaron muchos falsos, diciendo que ya era la venida de Cristo ahí. Sí. Que ya ha entrado a la gran tribulación. Incluso después, también, tuvimos algunas noticias. Y mire, usted tenía que cerrar y decir, mire, esto no sirve aquí porque se levantaron tantos falsos profetas. Eso es cierto. Por favor, y anda los pasos que tú dices. Ok, estamos en tiempo profético. ¿Y quién dice que no? ¿Y quién dice que no? Pero poner fecha. Pero yo no puedo decir fecha, hermano. Cuando el mismo Jesucristo dijo, ni el Hijo, ni los ángeles, nadie sabe ese asunto. Entonces, tuvimos un asunto reciente, tuvimos un problema reciente, no un problema. Una persona muy conocida de nuestro movimiento se atrevió a decir una fecha y luego se retractó, gracias a Dios. Pocas veces la gente se retracta, muchas veces lo que hacen es que dan una excusa, como decía el hermano Carlos. Vino y nadie se dio cuenta, otros dicen no, lo que pasa es que así es que se debe hacer hasta llegar a dar la fecha correcta, y siempre ponen una excusa. Pero este hombre de Dios se retractó con lo que dijo, que es lo que deberían de hacer todos. Y así ese sensacionalismo lleva a la gente a emocionarse mucho y dar fecha, y siempre se van a equivocar. ¿Qué nos dijo el Señor? Cuando digan, ese es el Cristo, ahí viene el Cristo, mañana viene el Cristo, no le crean. Usted no se lo va a avisar a nadie. Eso me recuerda a mi hermano que murió. Mi hermano que murió una vez en la iglesia adventista, cuando lo van a bautizar, que lo bautizan en la misma iglesia, tienen como en forma de una piscinita detrás del altar, que es visible para el público. Y lo sientan adelante y le hacen unas preguntas como para que demuestren lo aprendido. Sí. Y el pastor preguntó que si alguno de ellos sabían cuándo vendría Cristo. Y mi hermano, como para impresionar, él levantó la mano. Y yo me acuerdo que yo bajé la cabeza, pues yo sabía. Y dije, pues yo voy a meter la mano. Va a decir algo. Y cuando le dije, no, ¿usted sabe cuándo viene Cristo? Él le dijo, él dentro de 10 años. Y él dijo, ay, mi madre, a volver a doctrinarlo. Señores, miren, no lo hagan. De aquí yo sé que nadie va a salir con un cálculo extraño. Ese no tenía nada de aprender. Rosy, sígueme leyendo ahí del 18 hasta el 20. Amén. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea
apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Lee el 21 ya para terminar ahí. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Miren qué comparación más sencilla Dios hace. Una comparación bastante sencilla que yo diría que toda persona con sentido común llegaría a la misma conclusión que Dios. Si yo te digo que viene el peligro, o si tú ves como atalaya desde la torre que viene el peligro, y tú no amonestas al pueblo y le dices que viene el peligro, ellos van a morir, pero yo voy a demandar la sangre de tu mano. ¿Qué le quiere dejar dicho? Que va a ser tu culpa, que yo te voy a pedir cuentas a ti. Pero si tú no amonestas y aún así ellos no se arrepienten de su pecado, ellos van a morir, pero tú vas a quedar libre. Entonces, recuerden que estamos viendo a la iglesia como un atalaya. Y lo primero que dijimos es que la atalaya, antes de ser atalaya, tiene que tener una preparación. Porque la atalaya debe tener la habilidad de poder ver el peligro y saber cómo viene el peligro. Nosotros tenemos como referencia del peligro las profecías. Hay unas profecías específicas que el Señor dejó para que nosotros sepamos cuándo viene el fin. Entonces, esas profecías nos van a decir a nosotros que el fin está cerca. Y esa profecía, cuando se cumplan, van a representar en ese momento un pueblo enemigo que se acerca, y nosotros como iglesia vamos a representar el atalaya. Entonces, ¿cuál es la amonestación? La predicación del evangelio. Si nosotros no predicamos el evangelio, si nosotros no advertimos a la gente de las cosas que van a pasar y a suceder, y gente que debió salvarse por un mensaje suyo pierde su vida, se va sin Cristo, Dios le va a demandar eso a usted. O sea que, por ejemplo, ya el mandato está. O sea, ya Dios tiene que venir ya y decir a Dios lo que tiene que hacer. Ya el mandato está. Si yo me paso toda mi vida en mi sector, en mi sitio, y yo no le predico a nadie, y esa persona muere, ¿eso es responsabilidad mía? ¿Tú no le predicaste a nadie? Claro que sí, porque es una responsabilidad de todos el predicar. Pero si esa persona anteriormente no ha sido advertida, ¿no ha sido? porque recuérdate que nosotros somos una comunidad grande. Quizás yo no le prediqué, pero le predicó a Rosy. Ah, bueno, eso es otra cosa. Exacto, porque ahí yo te voy, que nosotros ok, introduce. a la historia y al contexto. Por ejemplo, aquí hay un mensaje directo. Si yo te hablo a ti, y te digo a mí, Carlos, ve a mi esposo, y dile tal, es un mensaje directo. Y yo no voy donde Rosy, y Rosy muere, ese problema también me va a caer a mí. ¿Por qué? Porque yo no fui de Rosy. Pero ahora, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús dice
que si tú caes y abres la piedra, nadie se va a quedar sin el mensaje. Dios siempre va a proveer para dar el mensaje. Ahora bien, hay una consecuencia. Obviamente. Del alma, del corazón mía. Porque yo, como cristiano que soy, como atalaya que soy, no hice el trabajo que tenía que hacer en mi alrededor. Quien me va a llamar a cuenta a mí porque no hice mi trabajo, no porque no hablemos de una persona específica, sino No, porque claro. no hice mi trabajo. Quien me va a llamar es él, y me va a tomar, me va a llamar A cuentas. por lo que no hice. Ahora, cuando el mensaje es directo a una persona y no lo hace, va a tener problemas. Serio, Exacto. pero bien serio. Porque Dios te llamó a ti para advertirle a esa persona de algo que había de acontecer y esa persona no fue avisada con tiempo y murió. Ya no tiene consecuencias sobre eso. Exacto. Entonces, de todos modos, si no haces el trabajo que se te asignó, Ya se te llama de manera general. se te tiene consecuencia, por decirlo así. Tiene consecuencia. Tiene consecuencias. La pastora. Sí, también hay que considerar que el mensaje es espiritual. A veces usted está con la familia en su casa, mirando su testimonio, mirándolo a usted y usted predicando diariamente. Y viene, por eso que uno nunca debe de callar la boca. Nunca Sí. crea que porque aquella le predicó. Y usted le da el mensaje, una palabra le da, y esa palabra abre los ojos. Y ahí es que él tiene que entender el mensaje. Por eso que uno nunca debe de callar. Así es. Nunca debe de callar. Yo tengo testimonio de personas. Yo tenía un cuñado que rebelde con el evangelio con uno. Y todo el mundo era malo y bueno él. Hasta un día que vino una persona y le habló. Y desde que le habló, abrió los ojos. Después de casi 30 años, 25 años, mirando el evangelio y andando con el evangelio ahí. Y maltratamos a los evangélicos también, porque no maltrataba, le decía de todo. Y cuando él abrió los ojos, que fue el papá de Matico, Matico se llamaba él, el papá de Matías, cuando él abrió los ojos, fue una persona que lo vio. Una palabra que le dio alguien. Y fue a preguntarme, y fue a preguntarle a mamá, y le fue a todo. Y de ahí le vino el nacimiento del evangelio en su corazón. Después de muchos años, por los hijos cristianos, por la mujer cristiana, con todos los hombres cristianos, no evangélico, él fumando y bebiendo. Así que, mira, hermano, usted tiene su hermano ahí, usted no sabe quién. Y él de los que están ahí, es que le va a llevar el mensaje. A quien Dios va a usar para predicarle, para hablar. Esto es espiritual. Esto es espiritual. No, y esa fue la razón por la que Dios se hizo de un nuevo pacto o de un pacto renovado. Amén. Porque anteriormente el primer pacto, el pacto de la Torá con Israel, para una nación poder conocer de Dios, tenía que tener contacto con Israel. Sí, señor. De hecho, conocemos personas extranjeras que supieron de profetas o tuvieron contacto con el eterno Dios, y aún así esas personas extranjeras que conocieron a Dios lo hicieron por medio de alguien que ya lo conocía. Porque si hablamos, por ejemplo, de este hombre que fue donde Eliseo con lepra, ese general asirio, Naamán no fue que se le ocurrió de una noche ir a donde el profeta y pedirle por su milagro. Naamán tenía una sirviente hebrea, y esa mujer le dijo: mira, en Israel hay un hombre de Dios, un vidente, y yo sé que él te puede ayudar. Entonces era muy limitado el proceso del conocimiento de Dios durante el primer pacto. Pero cuando Dios anuncia el pacto renovado por medio de Jeremías, que él dice: pondré mi ley en su corazón y ya no tendrán necesidad de que le hablen de mí, porque yo
pondré mi ley, mi espíritu va a morar en su corazón. Por eso que la pastora dice que a veces uno ni sabe quién puede ser el que le dé el mensaje, Señor. No, Señor. Porque ese pacto renovado que se habilitó por medio del sacrificio de Jesús le dio la ventaja al hombre de poder ser el recipiente del Espíritu Santo. Ya no habría que tener ese nivel de santidad que tenían los profetas y esos hombres de Dios de la antigüedad, sino que ese primer pecado que nos azotó por mucho tiempo, que dice el apóstol Pablo, que como por uno entró el pecado y la muerte a toda la humanidad, que fue propósito de Dios que fuese así. ¿Para qué? Para que por uno también tuviésemos la respuesta completa de toda la humanidad. Mira, Juan Jiménez era uno de los ateos más grandes que existía. Sin embargo, él en su predicación, él negaba la existencia de Dios. O sea, en la predicación negaba la existencia de Dios en su discurso. Pero en su corazón él nunca pudo entender lo que él predicaba de Dios. O sea, en su corazón él no podía negar la existencia de un ser supremo. Que era algo que él no lo entendía, pero su creencia, su norma, su convicción. Dios no existe. Hasta un día que vio la claridad y dijo grandemente, verdaderamente Dios creó cielos y la tierra. Yes. O sea, tuvo que expresar lo que realmente había en su corazón. Señor, la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Yes. La inmensidad del mar, toda la naturaleza muestra la existencia de Da Dios testimonio. soberano, que es una realidad. Aunque mucha gente quiera ocultar, quiera negar, al final de cuentas entiende que Dios existe. Es obligatorio, Es sí. innegable. Mira, nosotros los seres humanos somos complejos en cuanto a lo que es, por ejemplo, ser una atalaya, una persona que traiga claridad, que lleve el mensaje de poder, de grandeza. A veces nosotros mismos que llevamos el mensaje no lo creemos muy bien, ¿no? Estamos claros de que Dios tiene poder, pero no tenemos la suficiente fe para entender que cuando Que Dios sí. ejecute la palabra, Se va a hacer cumplir. función en la vida de la persona. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando ejercemos los ministerios, ya sea de sanidad, lo que sea, vamos a orar por un enfermo. ¿Cuál es la astucia que usa el ser humano cuando está orando? Si es tu voluntad, ¿a quién te mandaron a orar así? Pero con su segunda intención. Es claro. No, Por si no se da, por su falta de fe. Exactamente. Porque que no están seguros de lo que están, tienen que limpiarse. Y de antemano. Pero si Dios quiere, ¿tú entiendes? No es como decía el apóstol Pablo, levántate y anda. Si no se sanó, mira, fue que Dios no quiso. No fue que yo no tuve fe suficiente. Fue que Dios no quiso. Esa es una razón que nosotros utilizamos para nosotros cuidarnos nosotros. Sí. Que no está bien. Está mal. El pobre del mundo fue Pedro, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué le dijo él? Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te doy. En el nombre de su levántate y anda. Oye, ¿qué es lo que tenía Pedro? Poder, y eso fue lo que él dio. Pero nosotros nada más queremos expresar la palabra y comprometer a Dios. Yes. Cuando Dios está comprometiendo a nosotros a manifestar ese poder que Él ha puesto en la vida de nosotros. Que no se manifiesta por lo mismo que tú mencionaste, por la falta de fe. Entonces, nosotros creando zonas de confort para alimentar esa falta de fe y esa incredulidad, lo que hacemos es perpetuar esa ignorancia. ¿Y qué le podemos hacer? Somos al final, a veces nos pasamos de naturales y no le creemos al Dios que predicamos. ¿Cómo se explicaría una ocasión, estando en la iglesia de Ana María, yo dejé una ropa tendida, era un culto congregacional así de lo que se hace, que se hacía mensual allá. Y de veras que yo tenía fe, sinceramente yo tenía fe. Y fue frente al público que yo dije, hermano, no va a llover. Y yo lo dije con fe.
Y en el momento que yo dije, hermanos, no va a llover, ahí Cayó un aguacero. pero en el momento yo me quedé así perpleja. Yo siempre me he preguntado, Señor, pero yo tenía esa certeza de que no iba a llover. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo nunca he podido entender por qué fue que pasó eso ahí. Mira, los actos de fe como requisito primario llevan el seguir la voluntad de Dios. Los actos de fe que salen de la voluntad de Dios o no pasan o son efímeros. Vamos por un ejemplo fácil. Un ejemplo bíblico te voy a poner. Creo que fue Pedro que llevaron a orar por la suegra de una persona importante. Eso está en el libro de Hechos. La mujer murió. Ahora, Pedro tenía la potestad de hacer ese milagro por medio del Señor, pero con la sombra de Pedro se sanaban la gente. La mujer ni siquiera estaba muerta, estaba enferma. Pero hay un requisito que hay que respetar, que es lo que Dios quiere hacer. Ahora bien, sucede algo también. Hay milagros en la Biblia que se dieron fuera de la voluntad de Dios, pero fueron efímeros. Eliseo, cuando está donde la tsunamita, le dice a Giesi: esta mujer nos ha tratado bien, ¿qué tú crees que le podemos dar? Averíguame ahí a ver qué le falta, si le falta una lavadora, si le falta un mueble. Y Giesi le dice: no, mira, aquí hay de todo, esta mujer es rica, lo que yo no veo aquí es muchacho. Él dijo: bueno, pues entonces vamos a darle un muchacho. Como que era él que hacía los milagros. Él fue donde la tsunamita y le dijo: para este día, el año que viene, tú vas a tener un muchacho. Y así mismo fue. Se cumplió. Dios se lo dio. Él se lo quiso dar. ¿Y qué pasó con ese niño? Se murió. Se cumplió, pero fue efímero. Entonces cuando ella va y le dice: yo primero no te pedí muchacho y tú me lo diste, ahora resuélveme ya que me lo quisiste dar. La Biblia dice que antes de ella llegar ahí, el mismo Eliseo le dice a Giesi: ve, sal tú y habla con ella porque Dios me ha encubierto este asunto. O sea, La razón. sí, Eliseo, un profeta de Dios certificado con la doble porción de uno de los profetas más importantes de Israel, tenía un nivel de discernimiento espiritual tan elevado que su compañero fue a coger una ofrenda que no debió coger y él supo de una vez. Y una mujer va con una jeja y él no sabe. Cuando todos los profetas se sabía que eran profetas, porque usted iba y ya ellos sabían por qué usted fue. Y dice: no, sal, porque él mismo dice: Dios me ha encubierto el asunto. O sea, Dios no tuvo conforme con su acción. ¿Y qué sucede después, hermanos? Ella llega: mi muchacho, ok, ve tú con la vara, y él se va a levantar. Y él se va con la vara y no se levanta. Siguió él en confusión. Eliseo va a la casa, ora por el muchacho y no resucita. Entonces, ¿qué hace Eliseo al final? Se postra 7 veces en señal de humillación, porque había entendido que tomó una decisión que no debió. Y Dios tuvo misericordia. ¿Qué le quiero decir? Que hay cosas que suceden en la Biblia que Dios no mandó a hacer y se han cumplido. Pero no quiere decir que fueron la voluntad de Dios, porque fueron efímeros. Pero hay que dividir lo que es la fe y la autoridad. Porque yo puedo tener fe de que las cosas se van a ejecutar. Ahora, hay posibilidad que yo no tenga la autoridad para ejecutar. Claro. Porque usted no cree que Dios puede levantar el y volver a hacerlo. ¿Usted puede hacerlo ahora mismo? O sea, una cosa es tú tener fe, certeza y seguridad de que las cosas en Dios se pueden hacer. Ahora, que tú tengas la autoridad para hacerlo es otra cosa. Por eso era que ese hombre de Dios, cuando hablaban con seguridad, porque tenían la autoridad. Tenían la autoridad del santo. Cuando ellos decían cesaron, era que iban a ser sanos.
porque ellos tenían la autoridad para así hacerlo. Y déjame decirte que esa llave se la dio Dios a la iglesia. Yes. Esa autoridad. Yes. Se la dio Dios a la iglesia. Yes. Echar fuera los demonios. Incluso se va tan lejos que dice que aunque comieran cosas mortíferas, No os hará daño. oye, por ejemplo, ¿dónde va? ¿No entiendes? Pero nosotros no hemos ejecutado esa función que Dios a nosotros nos ha dado. Por eso Jesucristo lo estaba con el discípulo decía, ¿y hasta cuándo te voy a estar con ustedes? Generación incrédula, le dijo. Sí. Le he enseñado las cosas, le he dicho cómo se hacen, de qué manera se hacen. Me voy un rato y se vuelven locos. ¿No entiendes? Es que esa hora, llénate de la autoridad de Dios, del poder, de la esencia del Señor. Y tú vas a ver que cuando esta diga no va a llover es porque esta tiene la autoridad. Yo no tenía autoridad. En ese momento no. Porque mira, déjame decirte, este muchacho Jorge Raki, Little Guy, en el cargo olímpico, en el cargo olímpico creo que era así. No, el anormal. El anormal. Una campaña toda, y se nubla el cielo y se pone negrecito. Y dice, tranquilo que aquí no va a llover. Óigame, y eso fue notorio por todo el mundo. Llovió en todo alrededor de Noé. Yes. Un hermano que conocimos que estuvo ahí, que vivió en ser peligroso. Óigame, eso se llama autoridad. ¿No sabes que Jesús dice? Si tiene un poquito de fe, un granito así, le va a decir esa montaña mueve y se va a mover. Amén. Y gracias por aplicar. Escúchame. Discúlpeme, pastor. Escúchame, pero no es para que tú lo uses para tu uso propio, beneficio personal. No, espérate. La autoridad que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos aquí, está dirigida por el Espíritu Santo. Así es. Por la motivación del Espíritu Santo. Así es. La pastora. Eso era lo que yo quería explicar, que no a veces, no todas las veces que uno quiere, va a usar. Va a suceder. Porque, por ejemplo, Luis Pulgar lo hizo porque en una campaña, y no en varios evangelistas también. Sí, así es. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? Por ejemplo, nosotros teníamos una campaña. ¿Qué fue que anunció Metrología? Que va a llover. Paguaba, repetía ahí. Terminaba el domingo. Yo le presenté al Señor, siéntate. Yo le presenté al Señor, tenemos una campaña. Esta campaña fue anunciada mucho antes de esa vaguada. Venir esa vaguada era un plan ya. Digo yo, Señor, eso está en tu mano. Pero por eso no hay solución para eso, ¿verdad? Ay, pero vamos a prepararnos de una calza. Apareció el mismo día, apareció todo. Dinero, calza y todo, que no aparecen así. Fin de semana. Calza inmediatamente. No Andrés, no porque hizo gran falta tampoco. No, porque llovió poco. Lo que era yo me para que la persona pudiera asistir. Así es. Pero eso el Señor lo hace así. Y el martes comenzó la vacunación. Es verdad. Pero no paró, ¿verdad? Entonces detuvo la lluvia, pero es una causa mayor. Entonces, a veces porque, Señor, yo no me quiero mojar para esta lluvia. Miren, y yo precisamente iba a hablar acerca de eso. Cuando hablamos de la atalaya, no solamente la atalaya necesita una preparación y una visión 220 para ver al enemigo de lejos, sino que necesita estar elevado, necesita altura. Y cuando nosotros hacemos esa comparación con la vida espiritual del cristiano, decimos que un atalaya eficiente no es solamente un atalaya que tiene preparación como atalaya, sino que tiene una elevación espiritual. Entonces, tenemos muchos estudiosos que están en tendencia en las redes sociales, y asimismo tenemos muchos evangelistas que están en tendencia en las redes sociales, que quien habla mucho en lenguas y que Dios lo usa mucho en milagros, tiende a decir
Es muy bueno estudiar las escrituras, pero si tú no tienes la unción del santo, de eso no te sirve de nada. Pero también hay estudiosos de la Biblia que dicen, es muy bueno orar y hablar en lenguas y todo eso, pero si usted no estudia la palabra de Dios, esa unción no le vale de nada. Y así, uno critican una cosa y otro critican otra cosa. Cuando el verdadero atalaya tiene tanto preparación en su oficio como también elevación espiritual. Amén. Entonces todo eso debe ser un completo en la vida del cristiano. Yo no puedo simplemente dedicarme a leer la palabra, descuidar la oración, descuidar el ayuno, descuidar la búsqueda y luego salir en las redes sociales a criticar al que lo hace. Del mismo modo, yo no puedo dedicarme a la oración, al ayuno, a todo eso y no abrir la Biblia nunca, y como soy un ignorante de la Biblia empezar a criticar al que la estudia, tal vez porque no es igual que yo. Amén. Todo es un completo y nosotros debemos tanto dedicar tiempo a las escrituras, que es lo que hacemos aquí, como dedicar tiempo a la oración, que tenemos culto de oración los martes. Amén. Es todo un conjunto. Yo venía diciéndole a Hilario, es que uno nunca aprende. Uno siempre tiene cosas que aprender. Uno nunca se lo sabe todo. No importa los años que usted tenga, no importa los años que usted convertido. No lo crea, Usted cree el día a día. El día a día. Cómo yo estoy viviendo mi día a día. ¿Y cómo yo voy a...? No, yo aprendo de todo el mundo. ¿Qué yo voy a escoger? Lo que es bueno. ¿Cómo que es bueno? Yo dije, mira, para el 26 de junio vamos a tener un culto de niños. O yo voy a pensar que no me van a traer un mensaje a mí. Yo voy a buscar también. No, de ahí, mire, de los niños uno aprende un montón. Un montón. Entonces eso yo digo, hay que asistir a todo el mundo tiene un mensaje para uno. Yes. Señores, vamos a seguir. Yo quiero que ahí mismo Rosy me lea Ezequiel capítulo 18, versos 1 y 2. Voy. 18, 1 y 2, ¿verdad? En el nombre de Jesús. El alma que pecare morirá. Ay, Dios mío. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis? Este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿De qué se queja ese pueblo, Rosy, ahí, según ese refrán? Los padres comieron la uva agria y lo que sale con dentera son los hijos. ¿De qué se están quejando ellos ahí? Bueno. ¿Cuál era ese? Ezequiel 18. Queremos decir que los padres hicieron la fechoría y los hijos están pagando las consecuencias. Yes. Entonces ellos están diciendo, acá Dios, está bien, el alma que pecare va a morir, pero lo que estamos muriendo somos nosotros, cuando lo que hicieron mal fueron nuestros padres. Y era algo que yo le decía anteriormente. ¿Cuál es el argumento fuerte de un ateo? Por ejemplo, Richard Dawkins, que murió hace unos años, dijo en una conferencia, lo estúpido de la teología de la comunidad creyente, el error de uno pasó a ser el error de todos. Y eso él no se lo inventó, lo estamos leyendo aquí. ¿Qué está diciendo el pueblo? ¿O qué dice Dios? Dios le dice, Dios le dice, ¿qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué dicen los ateos? Adán comió de la fruta prohibida y nosotros estamos pagando el precio de ese error. Hambre, muerte, pestilencia, enfermedad,
todo eso producto del pecado, sí, pero del pecado de un hombre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que también fue un tema de discusión en el primer siglo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Señores, pero lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad es que el pecado de Adán nos afectara a todos. Porque así como el pecado de Adán, de un solo, nos afectó a todos, porque es una ley espiritual, y qué bueno que existe esa ley espiritual, dice Pablo, porque así mismo iba a morir Jesús, y esa salvación también nos iba a afectar a todos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si no hubiese sido así, si el pecado de Adán solamente hubiese afectado a Adán, ¿qué hubiese pasado? Que por uno no hubiésemos podido ser salvos todos, sino que cada quien iba a tener que pagar por su falta. Y como el pecado es sinónimo de muerte, todos íbamos a pagar por la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces no conviene a nosotros que por uno haya entrado el pecado, porque así por un solo entró la salvación. Y no diferente, que Adán hubiese pagado él solo por su pecado, y que luego hubiesen nacido Abel y Caín y los demás, y que hubiesen cometido errores, y que tuvieran que pagar ellos también por los pecados que hicieron. Y que hubiese venido el Mesías, que hubiese muerto, y no hubiese servido de nada, porque su vida de santidad lo iba a afectar solamente a él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que argumenta este pueblo. Famoso refrán en ese tiempo. Entonces nuestros padres cometen el error y ahora nosotros pagamos con esclavitud. Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí hablamos de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. De cómo el apóstol Pablo dice, ¿y qué le importa a ustedes si Dios, para demostrar su poder, le dio la gana de endurecer el corazón del faraón? ¿Y qué hablamos de la soberanía? Que es un poder, una autoridad, una potestad que tiene ser particular, que lo hace ser independiente en sus decisiones y acciones de cualquier otro ser, autoridad o opinión. Eso es Dios. O sea, es que soberano en el término de Dios, o sea, Él se gobierna a sí mismo, nadie somete a nadie. Sin embargo, nosotros oímos muchas veces que hablan de Estados Unidos, de un país soberano, que la palabra soberano no encaja por ningún lado. No. Pero sin embargo ellos la utilizan en ese término de que ellos Poderío militar. tienen un poder, pero sin embargo están sometidos porque hay una unión Naciones Unidas. Naciones Unidas que tienen su ley y sus reglas. Estados Unidos quisiera hacer otra cosa y no puede hacerla. O sea, está sometido a una... Claro. El mismo estado de ellos, brecha leyes. Sin embargo, Dios, que dice, no adulterará, que dice, no hace que, sin embargo, cuando él agarró a Moisés, le dijo, Moisés vive como una prostituta. Eso lo hace Dios. ¿Y quién va a condenar a Dios? No matarás, ve, mata a todo Amalek. O sea, no hay nadie por encima de Dios. Nadie. Ni siquiera la Torá. Cuando él iba a hacer un juramento, dijo que no encontró en por qué jurar, como que jura por sí mismo. Porque no hay nadie más grande que él. Que no hay nada para Escoger a Abraham de Ur de los Caldeos, donde no eran los de la descendencia judía. Venga. Donde estaban los politeístas más grandes y los idólatras más grandes. Entonces el padre de la fe. Y coger a Ruth, Moabita, descendiente, que viene siendo la que se yo de Cristo. Es decir, que su abuela, su descendencia. Entonces, es que Dios hace lo que él quiere. y de Moab, que sabemos la historia de Moab, que Moab significa de mi padre. El enemigo de los judíos.
que ustedes conocen que Moab sale de la relación de Lot con su hija, de un incesto. Es una nación que empezó mal desde que empezó. Y Dios se proveyó de una mujer de ahí. Entonces, miren, hermanos. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 9. Que lo tenga ahí. 18 desde el verso 5 al 9. Los grandecitos tienen que sentarse, la madre y el niño. Amén. Sí. Versículo 9. Sí. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Señores, miren los ejemplos que Dios pone ahí. Es increíble. Miren los ejemplos que Dios pone ahí. Nada más con esos ejemplos que Dios está poniendo ahí, usted debería de tener una idea de cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Oigan lo que dice Dios: que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que no violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa. El hecho de que Dios prohíba esto era porque estaba ocurriendo. A ese nivel de impureza llegó el pueblo de Dios. A ese nivel paupérrimo de impureza llegó el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le tiene que decir a Ezequiel que vaya a ese pueblo a decirle que se arrepienta, aún sabiendo Dios que no lo iban a escuchar. ¿Cuánto más nosotros, como decíamos la semana pasada, deberíamos de ir a las personas que nos rodean, de nuestro trabajo, de nuestra universidad, que sí entendemos que pueden ser susceptibles a la palabra de Dios, que no están en esas condiciones, que no están ni cerca de esas condiciones de ahí? Eso es algo para reflexionar. Entonces vamos a leer el verso 10 y 11. Dice: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, etcétera, 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 de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, del cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos sobre los ídolos de Israel, ni nada, ni todo lo que dijimos arriba, este va a vivir. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo al pueblo? No le echen la culpa a sus padres. Richard Dawkins, no le eches la culpa a Adán. Que los asuntos que se están viviendo en el mundo no son culpa de Adán, son culpa de sus mismos pecados y transgresiones. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros queremos echarle la culpa a Adán y a Eva y decir que por ellos estamos en esa situación cuando ninguno somos justos. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces esa era la situación del pueblo. El pueblo quería echarle la culpa a sus padres cuando la culpa era de ellos. Y aquí vamos a entrar en la última parte, que es el Señor es justo. Ezequiel, seguimos en el capítulo 18. Y Ezequiel enfatiza la justicia y la misericordia de Dios
al insistir que él no castiga a nadie por las malas acciones de otra persona, pero sí responsabiliza a cada persona por sus actos. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, ¿quién pecó para que este infeliz naciera ciego, él o sus padres? Y Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres. Él está así para que la gloria del Señor sea visible y se manifieste. Para que ustedes entiendan que yo soy el Mesías cuando ese milagro se dé. Entonces ya debemos de parar de repetir esa conducta que empezó en Adán, de echarle la culpa a los demás. Que cuando Dios cuestionó a Adán y le dijo, ¿por qué comiste? ¿Qué le dijo a Adán? Bueno, la mujer que tú me diste, me dio de comer, significa que es culpa tuya. Dios, yo no te pedí mujer. Mujer, ¿por qué comiste? Bueno, la serpiente que tú creaste, la creaste muy inteligente y me convenció para yo comer. Y toda esa costumbre de echarle la culpa al otro, la hemos heredado desde el principio. Sin embargo, Dios nos está diciendo, las cosas que le suceden a ustedes, revísense. Cuando les suceda algo, revísense. Eso es lo que Dios dice. Entonces, ay, mire, créame que sí. Créame que sí. Mire, los que se vuelven a Dios con un corazón sincero, Él los recibirá con bondad y le permitirá volver a comenzar con borrón y cuenta nueva. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leer a ver qué dice. Y estos todas son hechas nuevas. ¿Y usted sabe qué? Entonces todavía hoy nos están haciendo cargar el pecado de Adán. Pero vemos que a lo largo del tiempo los hombres de Israel, en el tiempo del profeta Ezequiel, también hacen lo mismo. Yes. El otro es el culpable. Y ahora entramos en una situación un poco similar, porque miren, yo he dicho muchas veces que Dios perdona a la gente y nosotros como cristianos seguimos hundiendo a las personas. Y yo creo que aquí fue que pusimos un ejemplo del gran evangelista Jimmy Swaggart, que cometió el error que cometió, se arrepintió, y que después de ahí, señores, las personas no volvieron a creer en ninguno de sus mensajes, por lo menos la mayoría de los cristianos, por un error que él cometió, y que yo estoy seguro que Dios lo perdonó. Pero a veces queremos ser más misericordiosos que Dios, como Moisés, pero a veces somos más malos que el mismo Satanás. Eso es cierto. Primero hermano Carlos y luego el hermano aquí. Nosotros tenemos que tener claro que hasta los gigantes caen. Yes. O sea, eso no está perdiendo. Tú tienes 20 años, 30 años, y tú eres un gran predicador que Dios te usa. No, Satanás no tiene rango, Satanás le pide a cualquiera para derribarlo. Y cualquiera puede caer, déjame decirte. Sea quien sea. Ahora bien, el hecho de que él haya bajado es consecuencia de lo que él cometió. Claro, exactamente. Porque déjame decirte, él declaró que ya él se creía que no necesitaba el Espíritu Santo ni a Dios. Cuando él estaba él, era tan fuerte el ministerio de este hombre, tan terrible, que ya él entendía que era parte de él, que ya no necesitaba. Que esos poderes eran de él, esa potestad era de él. Entonces, de alguna manera, tú tienes que bajar para que Dios sea exaltado. Yes. Fíjate una cosa, nadie puede sentarse en el asiento de Dios. El que se cree que está por encima de Dios, lamentablemente se va a encontrar con una tremenda pared. Yes. Ahora, nosotros no estamos llamados a recordar el pecado pasado del hermano. No.
él va a tener sus consecuencias. Yes. Mire, el que comete su error, que es cristiano de verdad, porque el sinvergüenza le da lo mismo. Al sinvergüenza comete una falta y viene aquí como sin nada. Yeah. Porque no le duele nada. Ahora, el que es cristiano de verdad, cuando comete un error lo siente. Yes. Y las consecuencias de su error lo va a mantener ahí. Oye, te va a mantener ahí. Él tiene que ser libre, pero esas consecuencias siempre van a estar. Amén. Tu pecado siempre te van a perseguir. Lamentablemente, hasta que venga Cristo, tú te vas a arrepentir, tú vas a estar bien con el Señor, pero esas consecuencias. Las consecuencias. Van a estar ahí. Yes. Lo mejor es no pecar. Yes. ¿Qué problema es? ¿Te quiere decir algo? Qué duro es el enfrentar esta dura realidad. Yeah. Y es que los hombres queremos recibir el don de Dios en el perdón, pero no aceptamos perdonar a los demás. La iglesia Increíble. es el único enemigo, el único ser humano que en la guerra mata a sus amigos es el cristiano. De acuerdo cuando el Antemos le dijo que la mayoría de los cristianos no le perdonan eso. Es así. Sin embargo, según expresa la Biblia, en el mismo momento que él se humilla delante de Dios y pide perdón, Dios se lo borró. Y si no, analicemos el caso de David. Yes. El hombre sanguinario, abusador, asesino, criminal, violador, Adúltero. la tenía. Sin embargo, ¿qué dice Dios de él? Tenía el corazón como el Conforme al mío. corazón de Dios. ¿Qué era lo que él hacía? Se Cuando arrepentía. reconocía su falta, se arrepentía y recibía el perdón de Dios. Pero los hombres no perdonan. Wow, increíble, señores. O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué nosotros, cuando somos los que hacemos lo malo, pedimos misericordia como que no hay mañana? Pero cuando es el hermano, aún se arrepienta, aún lo declara en público, aún se levante, todavía la gente lo está señalando. Yo no creo en ese en el 2000. Señores, libro de Judas, capítulo 1. Satanás peleaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Y oigan lo que le decía Satanás? No, ese cuerpo es mío porque él es homicida. Porque Moisés mató a un egipcio hace que sé yo cuántos años atrás. Esa es una actitud del enemigo, señores. Y yo creo que la hermana Miriam fue que me mandó una opinión acerca de un evangelista que Dios lo usa mucho, de una amiga que le dijo que ese hombre no era de Dios porque en el 2000 que sé yo cuánto hizo tal y tal cosa. Yo le dije, Miriam, la gente se arrepiente, Dios lo perdona, se levantan y siguen predicando, pero nosotros somos los satanistas que no perdonamos al prójimo, Señor. Cuando Dios se olvidó de eso, como dice el verso, Dios se olvida de eso, de nueva criatura. Hermana, la pastora que levantó la mano. Sí, yo completando también. Como se refiere en el hermano Jimmy Swan. cuando él confiesa su pecado, sabe que no era que lo quería hacer, sino que alguien lo... Sí, ¿cómo se le llama a eso? No, ¿cómo le dicen? No, le tiró una foto ahí. ¿Y qué dice él en su enfrentamiento cuando le llevaron a juicio? Hacerle la pregunta, ¿sí? Él dijo que sí, que había pecado. Y yo en público, hermano, mire, pedí en público, a un mundo, con el canal más grande de los Estados Unidos. Pedí perdón. Sí. Perdón, dice, no fue la primera vez. Admitió su culpa. No fue la primera vez. Y dijo, yo comencé con revista. Sí. Y dice, tengo 10 años Atado. que
que estoy atado. Y cuando él dice, estoy aquí, y él se le entregó a su disciplina normal, como mata, y se fue a tomar un banco, porque eso lo llamaban que le podía tomar. Sí, duró un tiempo sin predicar. Claro. Duró un tiempo sin ministrar. Claro. En un estado, porque hay estados que le consideraron confesar pecado un año. La Asamblea de Dios, que es la Asamblea de Dios, son 2 años. Aquí hay 5. Depende a la persona y el pecado. Y él cogió su disciplina normal y él entregó los millones que tenía menos, porque eso no era de él. El ministerio lo abrió y lo usaba él. Tu pecaste, pues tiene que soltar todo. Así es. Miren. Entregar usted todo, oficina con todo, avión, todo tuvo que entregar. ¿Cómo tú no eras de él? Exacto. Eso era del ministerio. Tú levantaste la mano, ¿verdad? Sí. Mira, Y una fundación tan grande y poderosa que no tiene, o tenía que. con respecto a que el hombre no perdona. Mira, en cierto sentido Dios se le hace más fácil que a nosotros. Sí, es verdad. Porque Dios discierne el corazón y los pensamientos y todo lo que hay dentro y sabe cuando la persona lo está haciendo de corazón. de verdad. Sí, Pero como nosotros hemos tenido tanta experiencia de mentira, de mentirosos, Sí. de charlatanes, que te lloran como los niños, mira, te lloran como los niños ahí, y al otro día están igualitos haciendo lo mismo. Yeah. Entonces nosotros somos un poco más restringidos, por eso nosotros, antes de bautizar, opinamos. Sin Sí. embargo, la antigüedad no era así. No. Creen que tiene la manifestación de tipo bautizan. Sí. Pero nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que dar un estudio a la persona, capacitarlo para que ellos sepan a qué se está convirtiendo. Eso es una norma, una temática que utilizamos nosotros para tener seguridad de lo que estamos haciendo. Yes. Porque no somos Dios y no determinamos qué realmente hay en el corazón de la persona. Mira, yo testifiqué una vez aquí en la iglesia que hubo una persona que tenía un año con problemas conmigo y no lo sabía, Oh, Dios. que me odiaba a muerte. ay, que va. Y yo no lo sabía. Y no se notaba ni siquiera. Nada. Para mí era una bella persona. Pero claro, pero yo sí lo sabía. Y él sí no sabía que él sentía. Yo sabía lo que tenía en el corazón de ella, pero yo no. ¿Entiendes? Y yo la recibía como una persona igual como a todo el mundo, porque yo realmente no sabía que la persona hasta mujer ya me echó. Oh, Padre. Y yo sabía nada. ¿Quién le dice, varón? Ella testificó un día. Y cuando ella testificó en la iglesia, fue que yo me di cuenta de eso. ¿Ustedes me están entendiendo? Que a veces nosotros, como seres humanos, no es que está bien, ¿eh? No. No es que está bien, yo no digo que está bien, pero se nos considera un poco. Nos condicionamos en esa parte. En la convención de mucha gente. No. A veces es difícil de creer. La Biblia dice que cuando el hombre hace tal cosa, no simplemente peca contra Dios, peca también contra los hombres. Peca con mi confianza. Amén. O sea que Dios ofende a mí también. Claro. Entonces, yo estoy ofendido. Yo te perdono, pero el problema es que yo no sé si tú sigues con la misma pena. O si tú te has arrepentido de O si te verdad. arrepentiste de corazón. Miren, ¿Creo que va a determinar eso? Los frutos que den. Los frutos que den. Hay gente que no le coge una disciplina a nadie en la iglesia. Lo ponen en disciplina y se van. Sí, o sea, van por otra iglesia. Se van por otro sitio. Bueno, todavía no pertenece a Cristo. Pero lo que decía, entonces son gente que no se arrepentido porque el que se arrepiente afrenta su pecado. Yes. Lo enfrenta. Yes. Amén. Y está ahí enfrentando y sufre todas las cosas que tiene que sufrir porque está arrepentido. Entendió que lo que hizo lo hizo mal hecho. Yes. Que no estuvo bien, que pecó delante de Cristo, delante de los hombres. Y que tiene que darle cuenta que otros también no son. Y se humilla, se humilla. Se humilla. Claro. Y esa ignorancia que tenemos del corazón de todos nosotros nos debería ser suficiente para entender que no podemos
cuestionar a Dios cuando tome una decisión, señores. Porque cuando Dios toma una decisión, lo hace porque tiene una razón. Y ahí Dios está diciendo, yo castigo a los que hacen mal. Si el justo no hace lo malo, yo no le hago nada. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, si le está pasando algo a ustedes, no por culpa de sus padres, ni de sus hijos, ni de fulano, ni de mengano, es porque usted pecó. Eso es lo que Dios dice. Entonces, oiga lo que dice el verso 26, ya para terminar. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces, debemos de entender que las justicias pasadas no lo van a salvar. Manténgase en santidad todos los días. Amén. La justicia de mi papá no me va a salvar a mí. No sé yo, no se hereda. No es así, señores, no es así. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Busquemos la santidad, busquemos la preparación y busquemos la unción del santo en oración, en ayuno, para que podamos ser aptos para predicar el evangelio y dar un mensaje de salvación correcto. Para que esa parte no te la digas cuando tú hablas de la herencia de salvación y esas cosas. Recuerda que utilizaron mucho los textos bíblicos de la antigüedad, de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Ven y serás salvo tú y tu casa. Señores, estamos hablando del tiempo donde los padres dan una autoridad en la casa. Yes. Donde los hijos. Era obligatorio. Claro. Era obligatorio. Claro. Yes. De padre y de madre. Estamos hablando ya ahora que ahora tú le dices a un viejo, mira, y fácilmente te dan una galleta. Y si tú le haces algo, fácilmente cae preso. También. Tengo una